Al estudiar la semejanza entre triángulos, destacamos los criterios mediante los cuales podíamos determinar si dos triángulos eran semejantes. Estos criterios eran ángulo-ángulo, lado-ángulo-lado y lado-lado-lado. Ahora, los triángulos rectángulos representan un caso especial en la semejanza de triángulos, y para esto se cumple lo siguiente. Como todos los triángulos rectángulos tienen un ángulo igual, el ángulo recto que equivale a 90 grados, los tres criterios de semejanza los podemos definir así. Si un ángulo agudo de un triángulo rectángulo es congruente con un ángulo agudo de otro triángulo rectángulo, ambos triángulos son semejantes, por lo que sus lados estarán en proporción y su otro ángulo agudo también será congruente. Si los catetos de un triángulo rectángulo son proporcionales a los catetos de otro triángulo rectángulo, ambos triángulos son semejantes, y con esto se cumplen las propiedades de semejanza entre estos. Si la hipotenusa y un cateto de un triángulo rectángulo son proporcionales a la hipotenusa y un cateto respectivamente de otro triángulo rectángulo, ambos triángulos serán semejantes. Veamos algunos ejemplos donde encontremos la semejanza en triángulos rectángulos. Tenemos los siguientes triángulos, ABC y EBD. Debemos encontrar los valores de X y Y. Para esto, inicialmente debemos demostrar que los triángulos ABC y EBD son semejantes, y así poder formar una proporción entre segmentos correspondientes para encontrar el valor de las incógnitas. Ahora, para demostrar la semejanza entre estos dos triángulos haremos lo siguiente. Tenemos que el triángulo ABC y EBD son triángulos rectángulos. Esto viene dado por el ejercicio. Lo sabemos dado que estos símbolos en ambos triángulos significa que son ángulos rectos, es decir, de 90 grados. Por lo tanto, son triángulos rectángulos. Además, podemos ver que los ángulos ABC y EBD son congruentes, dado que son ángulos opuestos por el vértice. Estos ángulos los marcaremos con una línea para que de manera gráfica sepamos que son congruentes entre sí. Finalmente podemos concluir que los triángulos ABC y EBD son semejantes, dado que son triángulos rectángulos con un ángulo agudo congruente. Esto de manera general sería el teorema ángulo-ángulo, dado que tienen dos ángulos congruentes, los ángulos opuestos por el vértice y los de 90 en este caso. Formaremos ahora las razones posibles entre segmentos correspondientes. Tenemos el segmento que está entre el ángulo que marcamos con una línea y el ángulo recto en el triángulo más grande es X. Esto sobre el segmento que está entre el ángulo que marcamos con una línea y el de 90, pero en el triángulo más pequeño es 4. Siguiendo este mismo orden, en el triángulo grande, el segmento que está entre el ángulo que marcamos con una línea y el que dejamos vacío es Y. Su lado homólogo es 5, que también está entre el ángulo que marcamos con una línea y el que dejamos vacío. Ahora, en el triángulo grande, el segmento que está entre el ángulo de 90 y el ángulo que dejamos vacío es 6 y su homólogo sería 3, que también está entre el ángulo de 90 y el ángulo que dejamos vacío, pero del triángulo más pequeño. Ahora, formaremos una proporción entre una de las razones que tiene una incógnita y la razón que no tiene incógnita. Es decir, formaremos la proporción x es a 4 como 6 es a 3. Utilizando la propiedad fundamental de las proporciones tenemos el producto de extremos sería x por 3 debe ser igual al producto de medios, 4 por 6. X por 3 es 3x y 4 por 6 es 24. Ahora, despejando la x tenemos el 24 que ya estaba de este lado de la igualdad, esto sobre el 3 que estaba multiplicando pasa a dividir. Finalmente tenemos que x es igual a 24 dividido 3 es 8. Ya tenemos el valor de x. Ahora, para encontrar el valor de y, haremos algo similar. Formaremos una proporción y es a 5 como 6 es a 3, y así tenemos una sola incógnita. Ahora, utilizando la propiedad fundamental de las proporciones tenemos y por 3, que es el producto de extremos, esto debe ser igual a 5 por 6, que es el producto de medios. Y por 3 es 3y y 5 por 6 es 30. Despejando la y tenemos el 30 que ya estaba de este lado de la igualdad, lo escribimos exactamente igual, esto sobre el 3 que está multiplicando la y pasa a dividir. Finalmente nos da que y es igual a 30 dividido 3 es 10. Esta semejanza en triángulos rectángulos es muy útil cuando realizamos ejercicios de medición indirecta. Veamos cómo. ¿Qué altura tiene un edificio que proyecta una sombra de 10 metros en el mismo lugar y en el mismo momento que un poste de luz de 2 metros de alto proyecta una sombra de 1.25 metros de longitud?
Es importante anotar que cuando nos dicen en el mismo lugar y en el mismo momento, es para entender que la luz del sol afecta de la misma manera ambos elementos, es decir, está formando exactamente el mismo ángulo con respecto a la sombra de cada elemento. Vemos que de manera gráfica se nos forman dos triángulos rectángulos y al tener un ángulo agudo congruente podemos determinar que son dos triángulos semejantes, de manera general dado que cumplen el criterio ángulo-ángulo. Ahora es importante siempre hacer un gráfico de la situación para poder entender qué datos nos dan y qué es lo que nos están pidiendo. Veamos, llamaremos H la altura del edificio, que es la incógnita en este caso. Su sombra es de 10 metros, la altura del poste es de 2 metros y su sombra es de 1.25 metros. Ahora, para encontrar el valor de H formaremos una proporción entre segmentos correspondientes, teniendo así la altura del edificio, que llamamos H, esto sobre su homólogo sería la altura del poste, que equivale a 2. Esto es igual a, siguiendo el mismo orden, primero el segmento del edificio tenemos la sombra del edificio, que es de 10 metros, esto sobre la sombra del poste, que sería de 1.25 metros. Utilizando la propiedad fundamental de las proporciones tenemos el producto de extremos es H por 1.25, esto debe ser igual al producto de medios, 2 por 10. H por 1.25 es 1.25H y 2 por 10 es 20. Despejando la H, el 20 que ya estaba de este lado de la igualdad lo escribimos exactamente igual, esto sobre el 1.25 que estaba multiplicando la H pasa a dividir. Finalmente tenemos que H es igual a 20 dividido 1.25 es 16, con lo que podemos concluir que la altura del edificio es de 16 metros. Veamos ahora, nos piden determinar la altura del árbol si este proyecta una sombra de 5.4 metros al mismo tiempo y en el mismo lugar donde una estaca de altura 1.8 metros proyecta una sombra de 1.2 metros. Inicialmente debemos hacer un gráfico de referencia para la situación que nos están marcando. De esta tenemos que la altura la llamaremos H, dado que es nuestra incógnita en el ejercicio. Sabemos que el árbol proyecta una sombra de 5.4 metros. La estaca, que tiene una altura de 1.8, proyecta una sombra de 1.2 metros. Ahora, este ejercicio es una aplicación del teorema fundamental de la proporcionalidad visto desde una semejanza de triángulos. Tenemos dos triángulos semejantes, el triángulo que se forma con la altura del árbol y la sombra del árbol, y el triángulo rectángulo que se forma con la altura de la estaca y la sombra de la estaca. Son semejantes dado que tienen un ángulo recto y comparten el mismo ángulo agudo. Recordemos que al estar en el mismo lugar y en el mismo momento, la luz del sol los afecta de la misma manera, es decir, con el mismo ángulo. Ahora, podemos formar una proporción entre segmentos correspondientes. Tenemos la altura del árbol, que llamamos H, esto sobre la altura de la estaca, que es 1.8. Esto igual a, siguiendo el mismo orden, la sombra del árbol, que es 5.4 metros, esto sobre la sombra de la estaca, que es 1.2. Es importante siempre en las razones seguir el mismo orden. Utilizando la propiedad fundamental de las proporciones tenemos H por 1.2, que es el producto de extremos, debe ser igual a 1.8 por 5.4, que es el producto de medios. H por 1.2 es 1.2H y 1.8 por 5.4 es 9.72. Despejando H tenemos 9.72, que ya estaba de este lado de la igualdad, lo escribimos exactamente igual. Esto sobre 1.2 que está multiplicando la H pasa a dividir. Finalmente, H es igual a 9.72 dividido 1.2 es igual a 8.1, con lo que podemos concluir que la altura del árbol es de 8.1 metros.